Bueno, buenos días para todos. Vamos a dar inicio a la capacitación del día de hoy sobre la resolución 085. Antes de iniciar, les voy a mostrar un videíto que explica un poco del tema que hablaremos el día de hoy. Aló. ¿Cómo le va, señor contador? Oiga, esa declaración es altísima. No, eso es imposible. Ja, ¿cómo se le ocurre? Eso hay un error. ¿Ya me lo mandó al correo? A ver, yo reviso. Ah, no, vea, ya me pillé el error. Es que eso no tiene ingresos. No, pues claro, así cualquiera. Claro. Vea, no hay ni una factura de proveedor. Sí, claro, si es que eso lo hacemos en bodega. Espera un momentico. Betty, ¿usted sí está haciendo la cruce de recibo de mercancías? No, no. ¿Necesita uno? Bueno, ya con este video de introducción, pues vamos a dar inicio a la capacitación del día de hoy. Antes pues de iniciar, me presento. Yo soy Angie Delgado, ejecutiva comercial de CCI Marketplace. Y pues bueno, antes de iniciar, les voy a hacer unas recomendaciones para la reunión. Pues lo ideal es que puedan mantener sus micrófonos en silencio con el fin de que pues no se genere ningún tipo de interferencia dentro de la explicación. Al final vamos a destinar un espacio corto para de pronto resolver preguntas o inquietudes que ustedes tengan. Lo ideal es que podamos pues cumplir con el tiempo establecido. La capacitación va hasta las 12 del mediodía y de pronto las preguntas que queden pendientes igualmente las pueden hacer llegar a nuestro correo electrónico, que al final se los compartiremos para pues poder resolver todas esas inquietudes que puedan tener ustedes sobre esta resolución. Entonces, pues antes de iniciar, también les quiero contar un poquito sobre nosotros. CCI Marketplace como tal, pues es una filial de la Cámara Colombiana de la Infraestructura. Nosotros llevamos aproximadamente 14 años trabajando para el sector de infraestructura y constructor en apoyo a todos sus procesos de abastecimiento. Y pues digamos que adicional a esos procesos de abastecimiento, pues también estamos incluidos en todo lo relacionado, en todas las soluciones referentes al sistema de facturación electrónica, que poco a poco se ha venido integrando con las normativas que la DIAN ha estipulado. Y pues todo esto lo hacemos a través de herramientas tecnológicas y servicios digitales para mejorar pues los procesos de las organizaciones. Aquí van a encontrar algunos de los clientes que actualmente usan nuestros servicios y que son directamente del sector de infraestructura y constructor. Adicional, pues también contamos con otros clientes del sector. Algo pues bien importante que ustedes tengan en cuenta, pues nosotros somos aliados de IBIL y por eso es que se ha venido pues digamos que creando una plataforma especializada en el sector en compañía pues de la unión de IBIL y CCI Marketplace, pero pues igualmente también IBIL abarca otros sectores que son los que vemos relacionados en pantalla. Bueno, entonces vamos a entrar en materia de la resolución 085. Digamos que es bien importante dar un paso atrás, empezar como a ver cómo viene el tema de la recepción. Digamos que si bien la DIAN ya ha notificado que pues al día de hoy ya la mayoría de las empresas emiten sus facturas, o sea, generan sus facturas electrónicas de manera correcta, pues ya estamos listos como para una segunda fase, que es el tema de la recepción de facturas. Si bien pues en la resolución 042 del 2020, pues digamos que lo que estaba estipulado para recibir las facturas era básicamente que se debía de tener un correo electrónico en formato .zip, pues que incluyera lo que es el XML y de manera opcional el PDF. Eso digamos que hasta el momento era la normativa que había para recibir las facturas electrónicas. Ya luego, en la resolución 012 del 9 de febrero del 2021, se empezó a modificar un poco pues la resolución 042,
donde se incluyó el anexo técnico y lo requerido para su funcionamiento referente al tema del radial. Entonces ya aquí, como se dan cuenta, desde el 2021 empezamos a escuchar el término del radial, que básicamente es esa plataforma asignada por la DIAN para que todas las empresas puedan registrar las facturas y donde se va a tener la trazabilidad y la administración, por decirlo así, de las facturas electrónicas. Y pues digamos que también en esta resolución se habla del documento soporte de no obligados a facturar y se realizan algunos ajustes en algunos aspectos de facturación electrónica. Luego viene lo que es la resolución 015 del 11 de febrero del 2021, que aquí pues digamos que ya se reglamenta un poco más lo que es el RADIAN, que va a ser básicamente la consulta y la trazabilidad de la factura electrónica como título o valor. Y aquí ya nos empiezan a hablar de unos eventos. Entonces se deben generar unos eventos relacionados a la recepción de las facturas electrónicas, que son específicamente el acuse del recibido del documento y el acuse del recibido de la mercancía. Entonces aquí ya empezamos a hablar de generar eventos directamente a las facturas que recibimos de nuestros proveedores. Luego viene pues que los adquirientes serán informados de los eventos de endoso y otros mediante XML por correo electrónico. Entonces, básicamente, en esta resolución lo que se manifiesta es que cada evento va a ser un XML que va a llegar directamente al correo electrónico. Luego hablamos de lo que es la ley 2155 del 14 de septiembre del 2021, que es básicamente la ley de inversión social, donde se habla pues del acuse del recibo de las facturas y el aviso del recibido de la mercancía o servicio. Aquí digamos que algo bien importante que viene dentro de esta ley es que ya se empezó a mencionar que si queremos hacer uso de nuestras facturas como soportes de costos, deducciones o impuestos descontables, pues es necesario que nuestras facturas, al recibirlas, nosotros generemos este tipo de eventos para poder hacer uso de estas facturas pues ante el tema de la declaración de renta. Y ya luego pues sale en abril, el 8 de abril, la resolución 085, que pues básicamente recoge toda esta información y nos dice que aquí se va a generar el registro de la factura electrónica como título valor, se expide un anexo técnico correspondiente y se dictan pues otras disposiciones. Y pues digamos que es muy tajante en decir que estos eventos se deben generar si ustedes quieren hacer uso de esas facturas que reciben como soportes de costos y deducciones. Y algo también bien importante que se menciona en esta resolución es que una vez se publique, las empresas tendrán 3 meses para adoptar esta nueva normativa dentro de sus compañías. La resolución pues viene con fecha del 8 de abril, sin embargo fue publicada el 13 de abril, por ende ustedes tendrán plazo para implementar esta nueva resolución hasta el 13 de julio. Entonces, bueno, básicamente de esto empieza a hablarnos la resolución. Entonces, ya la factura va a ser considerada como un título valor, pero para hacer un título valor, pues debe atravesar por una serie de eventos que ya les voy a mostrar a continuación. Y si ustedes quieren hacer uso de esas facturas como soportes de costos, deducciones e impuestos descontables, pues deberán de emitir estos eventos. Entonces, ahora, ¿cuáles son esos... cuáles son, digamos que, esas ventajas de emitir los eventos o no? Haciendo referencia a lo que es el soporte de costos, deducciones e impuestos descontables, traigo aquí dos ejemplos muy sencillos. Entonces, hablamos primero que esto es como un cruce de cuentas para la declaración de renta. Entonces, si una empresa al día de hoy tiene unos ingresos de 200 millones de pesos y unos costos de 150 millones de pesos, pues digamos que la utilidad neta sería 50 millones de pesos. Entonces, sobre esa utilidad es que se genera pues el 35% para poder generar lo que es la declaración de renta, que en este caso, si ustedes registran esos costos ante el RADIAN de manera efectiva, pues sí serán tomados en cuenta esos costos ante la declaración de renta. Entonces, en este caso, pues la utilidad serían 50 millones de pesos,
que en este caso, por decir algo, esta declaración de renta saldría por pagar en 17.500.000. Entonces, ahora, ¿qué pasa si ustedes no registran esas compras que han realizado pues, a sus proveedores? Pues básicamente generarán ingresos, 200 millones de pesos, pero ante la DIAN ustedes no tendrán el soporte de los costos, deducciones e impuestos descontables, es decir, que sus costos ante la DIAN serán 0 pesos. Y en ese caso, pues quedará una utilidad de 200 millones de pesos, lo que corresponde a que ustedes en esta declaración de renta cancelarían 70 millones de pesos. Entonces, digamos que aquí realmente es donde pues viene, la DIAN digamos que no ha dicho que es obligatorio, no hay sanciones si ustedes no desean adoptar esta resolución, pero pues acá ya se ve el reflejo de que realmente es un beneficio pues generar este tipo de eventos, pues porque de lo contrario ustedes estarán cancelando en su declaración de renta mucho más de lo que habitualmente vienen cancelando. Entonces, eso es bien importante a tenerlo en cuenta. Ahora vamos a ver cuáles son entonces esos eventos que se deben de emitir para poder hacer uso de esas facturas. Entonces, inicialmente hablamos de dos eventos que son los que genera la DIAN, que hablamos del evento 02 y 04, que es el documento válido por la DIAN y el documento rechazado por la DIAN. Entonces, uno u otro. Ya luego los que ven en color azul son los eventos que deben generar ustedes como adquirientes del servicio. En este caso, entonces, hablamos del 030, que es el acuse del recibido de la factura electrónica de venta o el acuse del recibido del documento, que es básicamente decir, yo tengo en mi poder o en mi correo la factura suya, no la he revisado aún, pero ya está en mi poder. Es como antes se realizaba de manera presencial cuando se enviaba el mensajero a la empresa y en la recepción le ponían un sellito de recibimos la factura, ¿sí? Básicamente a eso hace referencia ese acuse del recibo de la factura, que pues previamente ya ha pasado por documento válido por la DIAN y ya ustedes lo han recibido y es como ese, ya tengo la factura, aún no la he revisado, pero ya está en mi poder. Luego hablamos del evento 032 que hace referencia al recibido del bien o prestación del servicio. Entonces, en este caso ya ustedes son directamente los encargados de emitir el evento a registrar, pues digamos que ese evento en el radial. Y posterior a este recibido del bien o prestación del servicio, digamos que es de manera consecutiva, podrán generar una aceptación expresa o un reclamo de la factura electrónica de venta. Aquí es fundamental que ustedes tengan presente que, pues, digamos, va de seguido cada uno de los eventos. Para ustedes generar un reclamo de la factura, es necesario que generen un recibido del bien o prestación del servicio. Pues digamos que se considera que de pronto está mal llamado recibido del bien o prestación del servicio, pero es como dar constancia de que ustedes ya tuvieron en su poder la mercancía y pues digamos que para generar el reclamo en este caso no están satisfechos con la factura recibida. O en su defecto pues generarían una aceptación expresa. Aquí algo bien importante a tener en cuenta es que luego de que ustedes generen el recibido del bien o prestación del servicio, y por decir algo, ustedes solo van a emitir estos dos eventos, que son directamente los que la resolución exige. Luego de haber generado este recibido del bien o prestación del servicio y no haber generado ni un reclamo ni una aceptación expresa, se contarán las 72 horas para que el proveedor tenga el poder de generar una aceptación tácita. Entonces, digamos que va a poder hacerlo luego de las 72 horas, solo si ustedes como adquirientes han emitido el evento del recibido del bien o prestación del servicio. Solo en ese lugar el proveedor podrá generar esa aceptación tácita. Algo también bien importante a tener en cuenta es que luego de que ustedes generen este recibido del bien o prestación del servicio, no van a poder solicitar notas crédito a sus proveedores. Estas notas crédito solo van a poderse generar o ustedes van a poder solicitar antes de que ustedes hayan generado este recibido del bien o prestación del servicio.
y básicamente digamos que esto pues también tiene su razón de ser. Básicamente luego de que ustedes como adquirientes generan el recibo del bien o prestación del servicio, pues el proveedor tendrá la opción de poder generar una aceptación tácita y vender su factura a una entidad financiera. Digamos que también el objetivo un poco de todo el tema de los eventos también es que el proveedor pues tenga la opción de vender sus facturas electrónicas. Algo bien importante también a tener en cuenta es que el core, digamos que de esta resolución es que ustedes puedan hacer uso de sus facturas como soportes de costos y deducciones. Eh, digamos que nos han expresado mucho que si no quieren hacer factoring sus proveedores, es necesario hacer estos pasos, pues digamos que esto también permite que los proveedores puedan hacer el llamado factoring, pero pues el core principal de que ustedes implementen esta resolución en sus empresas es que puedan hacer uso de sus facturas como soportes de costos y deducciones. Es digamos que lo principal acá y estos son pues los eventos necesarios para que ustedes puedan usar esas facturas. Aquí traigo como un ejemplo de cómo se ve ya digamos que dentro de nuestra experiencia, pues ya esto con varios clientes ya lo hemos venido trabajando, ya hay muchos clientes que ya emiten sus eventos, porque como les mencionábamos, pues esto es algo que viene desde el año pasado. Entonces, aquí es un ejemplo de cómo se reclama una factura, cómo se rechaza una factura y cómo queda el registro ante el Radian. Entonces, en este caso, aparece igualmente pues el código del evento, se genera entonces el acuse del recibido de la factura electrónica de venta, aparece la información directa de quien está emitiendo el evento, que en este caso es el adquiriente del producto o servicio, le aparece su NID, la fecha y la razón social, y en la parte derecha van a encontrar la información de a quién le está emitiendo el evento, en este caso los datos, el NID y la razón social del proveedor. Y así también va a aparecer entonces para el recibido del bien o prestación del servicio y como les mencionaba anteriormente, para generar un reclamo de la factura, pues deben de generar este recibo del bien o prestación del servicio y posterior generar el reclamo de la factura electrónica de venta. Vamos que este es como un breve ejemplo de cómo se ve directamente en el Radian. Acá aparece algo. Listo. Adicional, bueno, pues lo ideal también, digamos que de la reunión de hoy es que ustedes se lleven como una idea de cómo pueden implementar mejor esta resolución dentro de sus procesos. Como les contaba en el inicio, pues nosotros apoyamos al sector en mejorar sus procesos actuales y pues digamos que ya tenemos la experiencia de poder contarles a ustedes cómo en la actualidad puede funcionar el tema de la recepción de facturas electrónicas que va desde su proceso de abastecimiento. Para este caso, pues nos va a acompañar Andrés Urrego, él también hace parte de nuestro equipo de CCI Marketplace y les va a explicar un poco más sobre el tema. Gracias, Angie. Buenos días a todos. Eh, Ahora vamos a ver cómo es el proceso actual de recepción de facturas electrónicas desde la compra de insumos y servicios. Si ven las implicaciones que tiene la resolución y todo lo que mencionó Angie ahorita, tiene que ver, digamos que en un primer momento, con el tema de recepción. Y hablamos aquí del proceso actual de facturas, de recepción de facturas, y lo iniciamos desde un proceso anterior que es la compra de insumos y servicios, ya que previamente a la recepción de esas facturas y los eventos que yo debo emitir, pues hay una serie de procesos que tienen una incidencia directa en la generación misma de esos eventos, o para que el éxito de esa implementación que yo tenga dentro de la generación de eventos, pues se pueda llevar a cabo, tengo que tener en cuenta unos procesos previos. Aquí
digamos que diseñamos o mostramos un proceso estándar de alguna manera. Sabemos que hay compañías de diferentes tamaños, cuyas actividades también pueden ser diferentes, pero hay muchos elementos en común. De hecho, creo que todos han escuchado hablar de la escala de necesidades de Maslow, en donde él dice, hay unas necesidades en una pirámide que son necesidades comunes a todos los seres humanos y que también en la teoría administrativa pues ha llevado a las organizaciones y que hace que esas necesidades las tengan todas las organizaciones y todos los seres humanos. No obstante, dependiendo del lugar donde estén ubicados y las necesidades que ya hayan satisfechos, se ubicarán en una parte de la escala de necesidades. Y lo mismo sucede con esto, es decir, los procesos de abastecimiento, de facturación, tanto en emisión como recepción, son muy similares. Todos necesitan comprar, todos de alguna manera prestan un servicio o venden un servicio a alguien, necesitan ir a un mercado a comprar, hacen recepción y emisión, algunos en mayor medida harán emisión y otros en mayor medida harán recepción, pero lo que tratamos de hacer con este modelo es como las características generales de cómo vemos el sector constructor particularmente, que es un sector que se caracteriza en este momento por los bajos grados de digitalización. De hecho, es uno de los sectores, un estudio del año pasado, un estudio reciente que contrató Camacol, validando el nivel de digitalización de las empresas en diferentes sectores, encontraron que construcción, y hablamos aquí de proveedores y compradores, el grado de digitalización es muy bajito. De hecho, es de los sectores con más bajo grado de digitalización. Hay e-commerce, telecomunicación, perdón, retail, telecomunicaciones que tienen unos altos grados de digitalización, pero este sector se caracteriza por eso. ¿Y por qué les hablo de eso? Porque ese tema de la digitalización, o tal vez llamándolo de una mejor manera de automatización, va a facilitar que esos procesos de recepción, de la generación de eventos, que es donde el objetivo de esta capacitación, pues se den de la manera que se deben realizar. No solamente es cumplir con la normatividad, sino aprovechar esa normatividad para uno mejorar procesos. Y aquí antes de iniciar con el proceso como tal y explicarles un poquito de cómo se viene desarrollando actualmente la incidencia en el tema de recepción, eh, digamos que cuando yo hablo de automatización no me refiero solamente al uso de herramientas tecnológicas, que es una parte fundamental de esa mejora de ese proceso para lograr el objetivo, sino que también tiene que ver con procesos, porque si bien, y muchos han sido testigos de la cantidad de resoluciones que ha emitido la DIAN, y lo que hace es generar todo un ecosistema de documentos electrónicos, pero lo ha venido implementando de forma progresiva y seguramente van a haber más cambios. Y todos esos cambios han de alguna manera hecho que las empresas vayan automatizando más sus procesos, que vayan adquiriendo herramientas tecnológicas que les permita cumplir en un primer momento con esa normatividad. Y lo menciono porque el ecosistema o el alcance que planea la DIAN, pues no está completo totalmente. Van a venir nuevas modificaciones, otros temas que todavía no están incluidos, y eso hace que algunos temas todavía sigan siendo manuales, pero que la mayoría, pues yo, digamos, si quiero hacerlo bien, pues tendré que utilizar ciertas herramientas, pero en esos temas manuales, bueno, y en los digitales también, yo tendré que hacer un ajuste en los procesos y en las políticas de mi organización, y a eso me refiero cuando hablo del tema de automatización. Entonces, para iniciar con este flujo, digamos que tenemos varios componentes. Hay dos actores principalmente, que es como se ve ahora, que es el comprador y el proveedor, o en otros términos, el emisor y el receptor. Y de alguna manera se ha dejado por fuera otra serie de actores que también intervienen, perdón, de una forma directa en el proceso,
y que hoy empiezan a ser considerados de una manera diferente o como parte integral del proceso y tienen que ver con entidades financieras, con el mismo Estado, con empresas logísticas. Es decir, hay una serie de actores que intervienen y que hay que empezar a considerar. Pero en el modelo tradicional, uno habla de comprador y proveedor y hay un primer elemento dentro del proceso que es la gestión de compra o de abastecimiento. Entonces, normalmente desde el punto de vista del comprador, el comprador identifica unas necesidades que tienen las obras, y aquí hay que señalar un elemento de cómo se viene desarrollando actualmente y es que cerca del 60 o 70% de las compras que generan empresas constructoras son compras urgentes. Y el hecho de que sean compras urgentes, y me adelanto un poquito al proceso que sigue, hace que el proceso de generación de esas compras, de la misma negociación, en algunos casos no se siga el procedimiento que normalmente tiene establecido la empresa. Y eso va a tener una incidencia directa, perdón, en la recepción de las facturas, porque puede suceder y a veces, digamos que se da con cierta incidencia en mayor o menor grado en algunas empresas, es que como la compra es urgente, lo que se hace simplemente es llamar a un proveedor, pedir que entreguen un producto o un repuesto y después hacer una legalización. Entonces, en ese sentido, puede ser que ni el proveedor esté inscrito dentro de la empresa y llegue una factura de un proveedor que yo ni siquiera conozca o tenga registrado, que llegue una factura y yo ni siquiera haya generado un documento de compra, que yo no tenga cómo hacer una asociación a un documento de almacén, que son bien importantes porque al momento de yo hacer la generación de los eventos, Angie mencionaba un evento que es la aceptación de recibo de la mercancía. eh, Cuando yo ya genere esos eventos, yo no puedo solicitar notas crédito una vez genere esos eventos. Y puede ser que por el afán y no se hicieron las validaciones y no tengo registrado el proveedor, no tengo un documento que valide la compra, pues yo simplemente hago la aceptación de ese evento, la generación de ese evento, pero después voy a tener problemas porque puede ser que no era el proveedor o lo que me entregaron no venía completo, no venían en buenas condiciones y a partir de ahí yo tendría que llegar a un acuerdo comercial con el proveedor de una forma diferente para poder, digamos que tener o recibir a conformidad todo el material y yo poder pagarle, es decir, que el proceso se cumpla de una manera normal. Eh, Dentro de este primer proceso hay como tres actividades principales para el comprador, que es identificar esas necesidades. Hay un proceso que todavía se sigue haciendo muy manual en la búsqueda de los proveedores y eso genera una serie de tiempos y reprocesos y normalmente en algunas empresas las personas que se encargan de validar las facturas son las mismas que compran, entonces mientras llaman a un proveedor, preguntan por los productos, el proveedor envía la información a través de un correo electrónico, él empieza a hacer un cuadro comparativo en Excel, por ejemplo, para tomar una decisión. Entonces, el tiempo que pueda tener esa persona en la validación de la compra, en la validación de la recepción, para posteriormente generar los eventos, se reduce y eso hace que muchas tareas se hagan, digamos, de forma urgente y que puedan haber una serie de errores con relación a eso. Desde el punto de vista del proveedor, pues hay una gestión comercial que normalmente no está muy ligada a las necesidades de obra en tiempo real. El proveedor finalmente cuando el comprador busca hacer negociaciones, pues genera unas ofertas, hace una venta, hace un despacho y el comprador hace todo el tema de recepción. Con este tema de recepción se convierte en un elemento fundamental dentro de lo que estamos mencionando y de lo que estamos hablando, porque eso me obliga a mejorar los procesos, porque no basta con que yo reciba el producto, sino que haga validaciones de que efectivamente el producto viene en las condiciones que yo necesito, que sí va a servir para lo que yo voy a ejecutar dentro de mi proyecto y poder hacer la generación de esos eventos con la plena seguridad de que todos los procesos anteriores los hice de la manera que deberían hacerse y que lo que estoy generando en los eventos es información que, pues, que es verídica y que no va a tener ningún problema con eso.
Y en el tema de recepción pueden suceder cosas como que recibo un bien, valido que dentro de la caja venga ese bien, pero dentro de un mes lo voy a utilizar y el bien, digamos que no prende, por ejemplo, y no funciona. Entonces yo voy a hacer el reclamo al proveedor, tendría que hacer un acuerdo comercial con él para el tema de devoluciones o cambios si es necesario. No obstante, en ese tiempo, como era necesario para mí como empresa compradora generar los eventos, yo solamente validé que el producto venía dentro de la caja y que estaba ahí. Y se me hizo necesario generar los eventos dentro de ese mes porque tenía que presentar la declaración y porque ese bien que compré, pues lo tenía que tener en cuenta para esa deducción de la que nos habló Angie ahorita y no tener sobrecostos dentro de la operación. Entonces, continuando con el proceso ya propiamente el tema de facturación electrónica, eh, el proveedor lo que hace es la generación de la factura electrónica, verificación de recibido de la factura, envío a la DIAN y de parte del comprador hay una recepción de esa factura electrónica, pues, que llega a un correo electrónico y dentro de muchas empresas lo que hacen es, tienen una persona para revisar ese correo electrónico. Normalmente hay, digamos, hay puntos que analizar y tienen que ver con las personas lo que revisan es el modelo gráfico de la factura o una representación gráfica de la factura que no es la factura porque la factura es el XML y después de validar eso, en muchos casos lo que hacen es enviar la factura a las obras o un reenvío de ese correo a una obra, se identifican en un primer momento a qué obra corresponde para que esa obra haga unas validaciones en donde dependiendo de la aplicación que tenga o cómo hagan las órdenes de compra, entonces descargan las órdenes de compra, las imprimen, descargan los documentos de recepción de almacén, los imprimen y empiezan a revisar cada factura de ese modelo gráfico de esa factura y a validar si efectivamente lo que me está facturando el proveedor es lo que yo pedí en la orden de compra, si es lo que yo efectivamente recibí y finalmente se hace una aceptación, un rechazo posterior a ese proceso. No, repito, no todas las empresas lo hacen de esta manera, hay algunas que tienen los procesos un poco más automatizados, pero es como un patrón general que uno identifica en muchas empresas constructoras en donde este proceso de recepción es muy manual. Entonces eso lleva tiempo. Si bien el tema de, que seguramente van a ser dentro de las preguntas que hagan ahorita, el tema de la generación de eventos, los tiempos que establece la DIAN para generar esos eventos no están claros o no los define. El hecho de que yo no genere esos eventos, como lo dijo Angie muy claramente, hace que yo no pueda hacer esas deducciones. Entonces, más que un tema de tiempos para ejecutar esos eventos, es la implicación que tiene para mí como receptor de esas facturas poder generar los eventos y hacerla, digamos, ser objeto de esas deducciones que, que yo tengo en el tema de la declaración. Finalmente hay una aceptación o rechazo de la factura dependiendo de las validaciones que se hagan. Si ven aquí han transcurrido, digamos, un montón de tiempo y esto tiene como dos implicaciones cuando son operaciones muy manuales. Y es todo el tiempo que le implica a las personas que están involucradas en el proceso por ser un proceso muy manual, pero también la generación de errores. Errores por múltiples razones y uno de los errores que se pueden presentar es lo que yo les mencioné al principio. Lo que está mirando la persona realmente no es la factura, es el PDF, que es una representación gráfica de la factura. Cuando ya después se hace esa aceptación o rechazo, normalmente lo que hacen es digitar la factura en su sistema contable, en su ERP, y eso también tiene esas dos implicaciones, o que genera errores en algunos casos, o hay una incidencia de errores, pero también el tema de el tiempo que implica para las personas hacer toda esa digitalización, y hay unos temas de que van ya posteriormente a tesorería para que se genere el pago para que lo reciba el proveedor y el proveedor registra pues su factura dentro de sus cuentas por pagar. Este es un proceso como lo vemos actualmente, cómo se desarrolla y pasemos a la siguiente diapositiva, por favor.
en donde vamos a ver cuál es el proceso que nosotros proponemos. Este es también, igual que el anterior, pues es un modelo general en donde nosotros como CCI Marketplace disponemos de una serie de herramientas tecnológicas que sugerimos a nuestros clientes hacerlos, que son herramientas que están conectadas. No obstante, pueden haber clientes que manejen todo en su ERP o que tengan otro tipo de herramientas. Finalmente, el mensaje que queremos transmitir con esto es, se viene el tema de la generación de los eventos, pues como un tema que las empresas pueden adoptarlo o no. No obstante, pues no adoptarlo implica no tener una serie de temas relacionados con las declaraciones y lo que yo puedo deducir de impuestos o de costos dentro de mi operación. Y parte también de la invitación es hay que automatizar. Si yo quiero hacerlo no solamente cumplir con la resolución, sino que sea un proceso que no sea traumático para mi compañía, pues tengo que automatizar más los procesos. Algunos seguirán siendo manuales, pero la mayoría, la idea es que se puedan automatizar. Y repito, automatizar no solamente se refiere al uso de herramientas tecnológicas, sino al tema de mejorar procesos. Entonces, digamos que aquí involucra más elementos. No obstante, parece que puede ser un proceso más complejo, pero con el uso de herramientas tecnológicas pues, que están conectadas, hace que el proceso sea más rápido y más seguro también. Entonces, aquí dentro del primer elemento no solamente hablamos de comprador y proveedor, como dos actores que están involucrados en el proceso, sino de una serie de procesos y acciones en donde involucra evaluación de proveedores, registro de proveedores, para evitar que en un momento determinado yo haga esa compra urgente, llegue la factura, yo no tenga conocimiento del proveedor, puede ser incluso un proveedor que digamos, no tenga una buena calificación, pero no importa porque ya generé la compra porque era urgente. Entonces, este primer momento sí me va a permitir a mí hacer un filtro desde el punto de vista del comprador, en donde yo registro, evalúo mis proveedores, pero al mismo tiempo, al proveedor tener la posibilidad de estar registrado con los compradores y poder hacer también negociaciones con ellos. Hay un primer elemento que consideramos importante y es un tema de conectividad entre proveedores y compradores. Hay una serie de herramientas que permiten eso, que le permiten al comprador tener acceso incluso a nuevas tecnologías, acceder a mejores condiciones de negociación. Y para el tema de los proveedores, indudablemente esas nuevas tecnologías lo que le ayudan es a activar ventas y a potencializar la marca. Nosotros tenemos un canal que se llama Ciberconstructores, que permite hacer esa interacción en un primer momento de conectividad. Posteriormente ya viene todo el proceso como tal de la compra, en donde para el comprador está el tema de los pedidos, digamos una administración un poco más organizada de los pedidos, de las cotizaciones, de un manejo más estructurado de almacén. De parte del proveedor también permite conectar y estar en línea ofertas y ventas y hacer el despacho y hacer el seguimiento. Eso lo hacemos nosotros a través de gestión de compra. Seguramente hay proveedores y compradores nuestros aquí dentro de esta capacitación que ya manejan algunas de estas herramientas. Y quisimos mostrarlo también como desde lo que nosotros hacemos, porque son herramientas que están conectadas. Entonces yo no tendría que hacer procesos manuales en donde digito la información en un lado y luego la paso al otro, o en donde tengo que buscar procesos de integración muy complejos dependiendo del ERP o el software contable que yo tenga, sino que ya estas herramientas que nosotros tenemos pues están conectadas todas entre sí. Hay un tema posterior de gestión de la compra que tiene que ver más con un tema de planeación de la obra, de las necesidades de los proyectos, y tiene un elemento muy importante que es un tema de negociación que normalmente demanda mucho tiempo en las áreas de compra, que muchas de ellas están involucradas en el proceso de recepción y validación de la información. No obstante, esto le permite no solo mejorar esas condiciones de negociación, sino poder disponer del tiempo para poder ejecutar otras operaciones y hacer, digamos, más eficiente su trabajo. Y está conectado
en todos los puntos. Nosotros tenemos a Wido como un marketplace que permite conectar en todos los puntos que estamos señalando aquí, desde la planeación, las necesidades, la negociación, la compra y la recepción, conectarlo en todos los puntos con las operaciones o los procesos que manejan los proveedores, gestión comercial, ofertas, venta, y esto es una comunicación en tiempo real y que permite para unos identificar unas necesidades de posibles negociaciones y digamos que volverse aliados de los compradores, y para los compradores tener, digamos, mayores posibilidades y poder hacer una mejor negociación, una mejor compra. Finalmente, de este proceso que también, digamos que tiene o termina con el despacho que hace el proveedor y la recepción que hace el comprador, eh, está todo el tema de recepción. La recepción de facturación electrónica, hay varios proveedores tecnológicos eh, validados por la DIAN. Nosotros tenemos una aplicación que se llama iBill, y aquí parte de lo interesante es que se puede conectar la compra y la recepción con las facturas electrónicas que me están enviando. Entonces, se hace la recepción de la facturación electrónica. Pues lo que proponemos es que sea de una forma más automática, que lo hagan a través de un operador tecnológico, y que ese operador tecnológico hace una validación en el correo, toma la información real del XML, hace unas validaciones de ley, unas validaciones de negocio, y toma la información de la orden de compra y de la recepción, o de la recepción, dependiendo como sea el modelo de negocio, y hace unas validaciones iniciales más a nivel de totales automáticas, en el caso nuestro, para yo tener la posibilidad de registrar esos eventos de una forma más rápida, pero también mucho más segura, en donde ya no hay procesos en donde las personas tienen que entrar, validar manualmente, recibir, descargar la información del correo, pasarla, imprimir órdenes de compra, validarlas, sino que hay un proceso mucho más automático. Ahora, algunos procesos manuales, y eso es importante señalarlo, van a conservarse en la medida que, por ejemplo, dentro del XML de la facturación electrónica hay campos que no son obligatorios, como la orden de compra o la recepción de almacén. Son campos que están diseñados dentro del XML para que el proveedor los ingrese, pero no son obligatorios como muchos otros que sí lo son. Entonces, habrá en este primer momento un proceso de socialización con los proveedores para que incluyan, por ejemplo, esos campos, y casi es como decirle al proveedor: antes que usted me enviaba la factura y adjuntaba la orden de compra, pues por favor, en este campo del XML usted me debe enviar el número de la orden de compra. De esa manera, la plataforma, en este caso nuestro, identifica a qué orden de compra corresponde, trae esa información, la carga dentro de nuestra plataforma iBill y hace el match con la facturación electrónica. De tal manera que cuando el usuario ya vaya a validar la factura electrónica, pues simplemente el proceso sea mucho más ágil y mucho más rápido para poder registrar esos eventos, que repito, hay un tema en donde finalmente todo esto se hace, que no es un tema nuevo, que viene desde el año pasado, para todo el tema de factoring. Hay muchas empresas que seguramente dicen: a mí no me interesa hacer factoring, pero en ese sentido la DIAN dijo: bueno, no te interesa hacer factoring, pero si quieres hacer esa deducción de costos o de impuestos, pues la idea es que hagas, registres esos eventos. Entonces, digamos que eso hace que el proceso fluya de esa manera. Ya hay, como lo mencionó Angie, pues queda creo que menos de un mes para empezar a cumplir con esa resolución. Y finalmente, cuando ya se registran los eventos, tenemos la información ya confiable de que esa factura corresponde a un proveedor que tengo registrado, a una orden de compra que yo generé, a un material, a un servicio que yo recibí. Pues hay una integración con mi sistema contable o con mi ERP para que esa información cargue. Hay, digamos, diferentes modelos, porque hay empresas que dentro de la integración cargan todas las facturas que llegaron a la recepción de facturación electrónica, haciendo unas validaciones iniciales.
o hay otras que dicen, no, las que yo acepte y ya ha pasado por todo ese proceso son las que voy a cargar, pero va a depender como del modelo de negocios, donde finaliza con el pagador, todo el tema de factoring en línea, para el comprador hacer confirming o para el vendedor hacer factoring. Repito, finalmente lo que se busca con eso y uno de los mensajes es, pues desde el punto de vista de los procesos, hay algunos temas, no necesariamente en el tema de recepción, sino procesos anteriores que no solo para cumplir la resolución, sino para que yo obtenga incluso beneficios con cumplir con la resolución, pues mis procesos tienen que mejorar. Mejorar desde el punto de vista del proceso como tal, pero también desde el uso de herramientas tecnológicas, y nosotros proponemos pues algunas que ya tenemos, no son las únicas que hay. Lo recomendamos es por la experiencia que ya tenemos dentro del sector, y por los buenos resultados que hemos venido evidenciando con algunos clientes importantes y referentes dentro del sector que vienen trabajando con nosotros. Entonces eso desde el punto de vista del proceso era un poco lo que les quería socializar. Bueno, ahora vamos a dar un espacio, estos 10 minuticos que nos quedan para resolver preguntas o dudas que hayan tenido. Igualmente, y acá dejo en pantalla mi correo electrónico y mi teléfono de contacto por si de pronto quedan preguntas sin responder para que ustedes no las puedan hacer llegar a través del correo o el WhatsApp de este teléfono. Para responder las preguntas del día de hoy, nos acompaña hoy Viviana Charum. Ella es nuestra gerente de desarrollo de negocios y pues ya tiene bastante experiencia en todo lo relacionado con el sistema de facturación electrónica. Entonces voy a ir leyendo las preguntas, Vivi, para que nos vayas a ayudar. Nos pregunta Armando Olaya, ¿qué es si para realizar los acuses de recibido debo de registrarme en el Radian? Hola, ¿me escuchan? Sí. Uno no se debe habilitar en el Radian para emitir estos dos eventos. Simplemente se deben habilitar con su proveedor tecnológico para emisión de facturación electrónica, y si solamente tienen, pues van a adquirir recepción con ese proveedor tecnológico, tendrán que hacer el proceso de habilitación como lo hicieron con el proveedor con el que actualmente emiten facturas electrónicas, solamente para emitir esos eventos, pero no tienen que inscribirse en el Radian. Nos pregunta Cristian Ramírez, si no me inscribo al Radian, ya que no deseo hacer factoring, ¿cómo puedo consultar el estado de los eventos de una factura? Ok, de pronto voy a ir a generar unas claridades. Digamos que la capacitación de hoy está orientada no a inscribirse al Radian, sino a poder usar las facturas que yo recibo en mi empresa como soporte de gastos en una declaración o en una devolución de IVA. Entonces, aquí yo no me tengo que inscribir en el Radian. Sin embargo, si yo quiero consultar el estado de los eventos de una factura como adquiriente, pues va a depender de si el proveedor tecnológico con el que están actualmente recibiendo facturas y emitiendo este tipo de eventos tenga un dashboard o un reporte que les entregue esa información. Nosotros, puntualmente nosotros tenemos un reporte de esos eventos para que tiene toda la trazabilidad de las facturas recibidas, y un dashboard que nos muestra también el último estado, es decir, el último evento de esa factura, tanto para facturas emitidas como para facturas recibidas. Ahora bien, si yo estoy
digamos que haciéndolo a través de la DIAN o no lo estoy haciendo porque soy una persona natural, recibo pocas facturas. Hay un link en la DIAN que si quieres, pues en la DIAN en donde yo puedo colocar mi tipo de documento, me va a llegar un link y ahí yo puedo ver todos los eventos de la DIAN. Angie, si quieres, tú te puedes devolver un poquito en la capacitación a los eventos estos. Esto es, o sea, este pantallazo que está acá, en nuestra plataforma uno puede acceder directamente cuando ve una factura. Pero esto es la conexión a la DIAN y si ustedes no tienen ninguna plataforma para recibir facturas, pues aquí van a llegar en el momento en que quieran ver los eventos de cada una de las facturas. Listo. Nos pregunta María del Pilar, ¿las 72 horas para dar el acuse del recibido de las facturas aplica para todas las facturas electrónicas o para las facturas inscritas en el Radian? No, Angie, ¿me la repites, por favor? Nos preguntan que si las 72 horas luego del acuse del recibido de las facturas también aplica, o sea, que se aplica solo para las facturas electrónicas que se registran en el Radian o se aplica para todas las facturas electrónicas. Bueno, es que aquí hay que aclarar dos cositas. El primer evento que ustedes están viendo, que es el acuse de recibo de la factura, digamos, Angie lo mencionaba como el sellito que ponían en portería antes. Ahí eso es, listo, lo recibí, pero pues no tengo ningún compromiso de pagar la factura. Entre el acusa de recibido de factura electrónica y el recibo del bien o prestación del servicio, la resolución no dice qué rango de tiempo hay, o sea, no estipula un tiempo por ahora, obviamente. Ustedes saben que la DIAN coloca, digamos que va gradualmente ajustando todas estas cosas mientras estamos como en un periodo de transición. Las 72 horas son a partir del acuse de recibo de facturación electrónica, perdón, a partir del recibo del bien o prestación del servicio. Ahí, luego de yo emitir ese evento, es que comienzan a contar las 72 horas hábiles. ¿Qué es lo que pasa? Que yo ahí todavía no he registrado mi factura como título valor. Ya ahí o sea, se hace candidata para registrarla como un título valor, pero no es un título valor. Vuelvo y repito lo que estaba diciendo al principio. Esta capacitación está orientada más que todo a indicarles cuáles son los eventos que ustedes tienen que emitir y registrar en la DIAN para que puedan usar sus facturas como soporte de costos y gastos. Entonces, esos eventos son el 030 y el 032. Cuando ustedes emitan estos eventos, el proveedor todavía no va a poder, digamos que, registrar su factura como título valor. Le va a faltar la aceptación expresa o si bien él quiere negociar su factura, le va a faltar la aceptación tácita que la puede emitir él después de las 72 horas después de que pasen 72 horas después del recibo del bien o prestación del servicio. Bueno, aquí hay otra pregunta que nos dice, si genero una factura electrónica a un cliente grande, el cual recibe y valida la factura mediante un robot, por decirlo así, que no hay una persona detrás, ¿qué me garantiza a mí que de parte del cliente sí se va a aceptar el acuse del recibido? No, pues no te lo garantiza nadie. Lo que sí debes tener en cuenta es que si ese cliente grande necesita tener esa factura como soporte de gastos, pues muy seguramente va a tener el acuse, va a generar el acuse de recibo del bien o prestación del servicio. Porque es que digamos que
Esos dos eventos, el 030 y el 032, son responsabilidad del adquiriente, no del proveedor. Entonces, ellos sí deben garantizar emitir esos dos eventos. Sin embargo, no es para que te los garantice efectivamente al proveedor, sino para que garantice al interior de la compañía que esas facturas sean contabilizadas y puedan ser contabilizadas puedan ser un soporte para la declaración de renta, que la declaración no se vaya solamente con ingresos, sino que se vaya con ingresos y con egresos. Bueno, aquí ya estamos culminando pues la capacitación, ya son las 12 del mediodía. Aquí igualmente les comparto nuevamente los datos para de pronto las personas que quedaron con preguntas no las puedan hacer llegar a través del correo o a través del WhatsApp. Y pues nosotros previamente estaremos contactándonos con ustedes para poder resolver esas dudas. No siendo más, pues les agradecemos mucho por haber asistido a la capacitación del día de hoy y pues los estaremos invitando a futuras capacitaciones. Que tengan un excelente día.